Aquí tenemos el problema de la simulación. En el problema de la simulación, acuérdense que el líquido y el gas entraban a 27 grados. Uno entraba a 27 grados y el otro a 35 grados. Aquí yo hice el problema con una sola temperatura para simplificar, pero haciendo un balance de energía resulta que la temperatura es más próxima a 35 grados que a 27 grados. Entonces ustedes podrían después replantear ese problema a 35 grados a ver cuánto les da. Por el momento yo fijé la presión en una atmósfera, que es esto, 101,3 kilopascales, que aquí está en bar, porque lo vamos a ocupar en bar, y luego la temperatura la fijé en 27 grados, y aquí la tenemos en Kelvin. Los valores de L2 y de G1 están en kilomoles por minuto, digamos. Si se acuerdan del problema, igual las concentraciones en el líquido era 0.3% y en el gas era 30%. Uno de los detalles aquí es, si ustedes se acuerdan, que habíamos comentado, es que estos para nada son mezclas diluidas. O sea, 30% no es una mezcla diluida. Entonces esto de alguna manera nos va a afectar este problema. Para aplicar el método de Kremser, que está aquí abajo, estrictamente tendrían que ser mezclas diluidas, porque yo ocuparía que sea recta de equilibrio y recta operación, y eso solo aplica en ciertos casos, o sea, ley de Raoult, ley de Henry o mezclas diluidas. Y en este caso de la simulación, pues definitivamente no estamos en mezclas diluidas. Entonces, como vamos a ver después, el resultado va a depender de cuáles valores de L y de G utilizo. O sea, puedo usar los valores de la tope de la torre, puedo usar los valores del fondo de la torre, o puedo usar valores en medio de la torre, o usar un promedio de L, promedio de G. O sea, tengo varias posibilidades y dependiendo de eso me va a cambiar el resultado. Eso no es conveniente, o sea, eso es una deficiencia del ejemplo, no es del método, tanto del método, sino como del ejemplo, de que las suposiciones del método no son tan aplicables a este ejemplo porque no son mezclas diluidas. Entonces, como dicen, es una advertencia al inicio para que entendamos después cuando veamos los resultados por qué se usaron, por ejemplo, ciertos valores de L y de G, que no siempre son esos los que se utilizan. Si esto fuera mezclas diluidas, L1 sería igual a L2 y G1 sería igual a G2. Porque no cambiaría, o sea, no se estaría transfiriendo mucha masa, sino poquita masa. Este no es el caso, pero vamos a ver cómo aplicamos el método. Primero, tenemos que averiguar los valores de M. Teníamos 3 componentes, pentano, metano y tetradecano. Y entonces vamos a aplicar la ley de Raoult, que fue lo que le dijimos al simulador también. Usamos ley de Raoult. Entonces, para usar la ley de Raoult, yo necesito las presiones de vapor, que las agarramos del sitio del NIST, y luego calculamos las presiones de vapor a 27 grados Celsius. Entonces, eso no tiene, digamos, ninguna complicación, porque eso ustedes lo han hecho múltiples veces desde termodinámica. Hemos usado estas ecuaciones, la ecuación de Antoine, para buscar presiones de vapor. Entonces, aquí tenemos las presiones de vapor, y esto dividido entre la presión total, que por casualidad es 1 bar, es más, es 1,01. O sea, va a dar muy parecido. Entonces, estos son los valores de PV que son muy cercanos a los valores de M. M es presión de vapor entre P, según la ley de Raoult. Entonces, por eso ocupábamos las presiones de vapor. Hay una de estas en rojo. ¿Por qué creen que la del metano está en rojo? La temperatura de operación se sale del rango de los parámetros. La temperatura de operación se sale del rango de los parámetros, exactamente. ¿Y eso por qué razón? Porque a esa temperatura ya el metano es supercrítico. Y si el metano es supercrítico, no existe presión de vapor. Yo podría haber usado este valor, pero como una aproximación. Yo al final usé otro valor de M, vean, un valor menor, pero este valor al final yo lo saqué del simulador. Es como un as bajo la manga. Estrategia de solución. Ya hablamos de elegir un componente clave. Como el problema me dice, yo quiero absorber el pentano, entonces el pentano es mi componente clave. Como vamos a usar el método de Kremser, vean que aquí hay una formulita, que es una de las que habíamos visto. Esta fórmula es la de la fracción absorbida. Hay otra fórmula que es la de la fracción no absorbida, que cualquiera de las dos la podemos utilizar.
cualquiera de las dos. Yo voy a usar esta, la de la fracción absorbida. Entonces vean que depende del factor de absorción y de N, el número de etapas. N es nuestra incógnita. Si se acuerdan de la tarea era averiguar el número de etapas para un 99% de absorción. O sea, de hecho este valor, esta A minúscula, queremos que sea 0,99. Habiendo dicho eso, yo voy a construir una tabla. Y como les decía, la vamos a construir con base en el pentano. Yo primero voy a trabajar con el pentano y después aplico lo que hice con el pentano a los otros componentes. Entonces, pentano, vamos a ver qué fue lo que hicimos. Vean que tenemos primero los moles a la entrada. Moles a la entrada, 700 de metano, 1994 de tetradecano, y vean que combiné los moles de pentano de las dos fases, las combiné en una sola. Y les cuento, si yo pongo ahí 300 en vez de 306, para decir, bueno, solo la fase gaseosa, el resultado al final es mínima la diferencia. Entonces, yo agarré el pentano de las dos fases y lo puse todo junto, entonces 306 moles de entrada, y entonces seguidamente puse las presiones de vapor, y vean que en el caso del metano no existe presión de vapor. Entonces lo que sigue es calcular la M, y arriba el 264 que tenemos ahí es lo que les dije, que es el valor de la M para el metano, que la tuvimos que sacar de otro lado. Pudimos haberla sacado, por ejemplo, del gráfico de De Priester. Yo lo que hice fue usar de los resultados del simulador, o sea, para poder reproducir esos resultados, de ahí saqué el valor de M. Pero vamos a concentrarnos en el pentano. Entonces vean, presión de vapor entre la presión del sistema me da 0,726, ese es mi valor de M. Tengo que ahora agarrar un valor de L y un valor de G. Entonces vamos a tomar los valores de L y de G de la entrada. ¿Eso qué significa? L2 y G1. Como les dije, yo podría haber escogido agarrar los valores de salida o incluso hacer un promedio. Eso que me pregunten, profesor, ¿por qué esos valores? Porque, o sea, tengo que hacer una elección, porque en este caso no tengo mezcla diluida y por lo tanto tengo una diferencia importante entre los valores de L1 y L2, G1 y G2. Entonces tengo que escoger si uso los datos de entrada, si uso los datos de salida. Entonces estamos usando los datos de entrada, el L de entrada y el G de entrada. Vean aquí, si me paro en la fórmula, pues aplico el factor de absorción L entre M entre G, y donde los L's son los que están aquí arriba. Vean que están ahí marcados. 2000 y 1000. Esos son los que estamos usando. Eso me da a mí el factor de absorción 2,75. 2,754. Entonces, en este momento, yo podría irme, porque tengo fracción absorbida 0,99. Fracción no absorbida, ¿cuánto sería? Para leer en el gráfico, por ejemplo. Sería el 100 menos el 99. Correcto. ¿Cuánto sería? 1%. 1%, correcto. Muchas gracias. ¿Por qué insisto en la pregunta? Porque ese es el dato que ocupo en el eje vertical del gráfico de Kremser para poder leer y para poder encontrar, por ejemplo, la N. O sea, si tengo el factor de absorción 2,75 y tengo mi fracción no absorbida de 1%, pues yo podría irme al gráfico y leer el valor de N. Aquí lo vamos a resolver en forma matemática. Entonces vean que aquí calculamos la formulita que tenemos arriba, la aplicamos aquí y vean que de hecho nos está dando prácticamente 1, porque empezamos con 10 etapas. Con 10 etapas prácticamente está absorbiendo todo el pentano. Es más, aquí abajo tengo el resultado del simulador, que cuando se resuelve el problema tienen que salir 2.371,79 kilomoles por minuto de líquido, digamos. Tenemos aquí planteado el caso para el pentano. Yo puedo ahora resolver para la N. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo harían ustedes? Digamos que estamos montando estos Excel. ¿Cómo lo harían ustedes? Por tanteo, así van metiendo valores durante un rato,
¿O habrá alguna forma más rápida? Vean que yo incluso aquí puse un slider, algo que aprendí a hacer hace poquito. Si yo cambio el número de etapas, vean que esto empieza a cambiar. Si yo lo voy bajando. Es más, ustedes ya hicieron la tarea y tienen una idea de por dónde anda el resultado. Yo quiero que A sea 0.99. Entonces, vean que ya nos estamos acercando. Y vean que ya 3,9, ya bajamos de 0.99 en 4. 0.9889, 4.1. Veamos que pasa en 4.1, 98, 99, 42, 99, 09. O sea, entre 4.1 y 4.2. Yo lo puedo hacer a mano. Puedo buscar objetivo, puedo usar Solver. De hecho, esperaba que alguien me dijera, por ejemplo, usar Solver. Entonces, vean que, digamos que sea 4,2 etapas. Y estamos lo suficientemente cerca de 0.99. Eso me define los moles absorbidos de pentano. Ahora, lo que tengo que hacer es completar la tabla. ¿Correcto? O sea, porque yo quiero averiguar cuánto sale de... cuántos son los moles absorbidos. Entonces, por decirlo así, eso es cuánto sale de líquido. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar lo que tenemos aquí y lo vamos a copiar arriba porque son las mismas fórmulas. Y lo que tenemos aquí lo vamos a copiar abajo. Y vean que ahí tenemos completada la tabla. Y es lo que yo les decía. Al tener fijo L y G, eso me fija los factores de absorción. Y una vez definido el N, pues eso también me permite calcular las fracciones absorbidas de cada componente que no sea el pentano. Y eso me permite sacar los moles absorbidos. ¿Cómo calculamos los moles absorbidos? Pues simplemente lo que entró multiplicado por la fracción absorbida. Eso es así de sencillo. Vean que nos está dando 2302,51 el flujo de líquido. Vean que en el tetradecano prácticamente el factor de absorción es 100%. O sea, todo se va en la fase líquida. Yo pude haber usado como criterio que el flujo de líquido de salida fuera 2301,79. No lo usé porque no teníamos ese dato todavía y eso me daría un valor un poquito diferente de 0.99, 0.988, algo así. Vean qué interesante que se absorbe metano. Esto de hecho se obtiene también en el simulador, en la simulación, que hay una cierta absorción de metano con el detalle que prácticamente no cambia, aunque yo cambie el número de etapas. Lo que se absorbe de metano prácticamente no es independiente del número de etapas que yo ponga en la torre. Entonces, prácticamente es como una constante. Para diseñar, yo voy a usar el componente clave, pero hay cierta absorción de metano. Y eso, por ejemplo, al inicio, cuando en la clase pasada habíamos supuesto que solo se absorbía pentano. Pero ahora que hicimos la tarea y que estamos viendo este resultado, pues ahora si quisiéramos hacer un balance de masa correcto para sacar, por ejemplo, el Y de salida del pentano, tendríamos que contemplar, por ejemplo, que se absorben 5 moles de metano. O sea, no salen 700, sino que salen 695 con el gas. Ya con eso podríamos hacer balances de masa, concentraciones de salida, etcétera, etcétera. Y ya como les comenté, hay una crítica de este método, sería que no es mezcla diluida. Es más, no obtuvimos el mismo resultado que el simulador. El simulador creo que nos daba entre 4 y 5. Aquí nos está dando aproximadamente 4.1, 4.2. Nos da diferente el simulador. ¿Por qué? Porque a la hora de montarlo en Excel, pues va a depender de los valores que escojamos para L y G. Y entonces existe incluso un método que se llama el método de Administer, que es mejor, o sea, que considera esto. O sea, saca un factor de absorción promedio entre el tope y el fondo de la columna y eso, de hecho el artículo original menciona que ellos hicieron simulaciones, hicieron cálculos, etcétera, rigurosos y demostraron que su método da resultados mucho mejores que si hacemos un ejemplo tan sencillo, porque esto en realidad es una
solución muy sencilla, o sea, estamos usando unas suposiciones muy limitantes, recta de equilibrio, curva de operación recta,